Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes en otro programa de SECREA. Un espacio interesante porque en esta temporada, una temporada preelectoral, SECREA tomó la decisión de empezar a invitar a los candidatos presidenciales, candidatos a la vicepresidencia de la República, y un poco compartir sus criterios, sus comentarios frente a la realidad nacional. En esta ocasión nos acompaña el doctor Andrés Páez Benalcázar, quien es candidato a la vicepresidencia de la República por la agrupación CREO y todas las alianzas que se han generado alrededor de CREO. Doctor en jurisprudencia, docente universitario, viceprefecto de la provincia de Pichincha entre 1998 y 2002, diputado por Pichincha entre 2003 y 2007, expresidente nacional de la Izquierda Democrática y actualmente asambleísta por la Izquierda Democrática y posteriormente por CREO. Estimado Andrés, bienvenido a SECREA, un espacio que se difunde a través de 45 canales de televisión a nivel nacional. Varios canales lo pasan en algunas ocasiones de este espacio y más que un programa de entrevistas es un programa de opinión. Bienvenido, mi estimado Andrés. Muchas gracias, Roberto. Solamente para puntualizar que ya dejé de ser asambleísta, he sido por 4 periodos legislador y ahora he renunciado para poder asumir la candidatura a vicepresidente de la República en binomio con Guillermo Lasso, y con mucho optimismo y con mucho deseo de proyectar un mensaje de esperanza a los ecuatorianos de que podemos salir adelante y de que vamos a salir adelante. Muy bien, muchas gracias la aclaración y bienvenido nuevamente. ¿Por qué Ecuador debe elegir al binomio Lasso-Páez? ¿Por qué? Somos el único binomio de auténtica oposición. Es que es obvio, porque no se trata de Andrés Páez. Lo que hace Guillermo Lasso es regresar a mirar a la gente que estuvo en las calles, a la gente que le dio un golpe en el espinazo al correísmo. Y lo que hace Lasso es, vengan, ustedes que son los patriotas que se jugaron en las calles, vengan y acompáñenme en este proyecto político. Entonces, yo evidentemente, Roberto, no es que represento a todos, ni me asumo la representación de todos, pero evidentemente también fui una figura protagónica y clave cuando organicé la marcha victoriosa al aeropuerto de Quito, con lo cual logramos que Correa no le robe el patrimonio a las familias ecuatorianas mediante las leyes de herencia y de plusvalía. Entonces ese liderazgo hace que la gente de las calles esté representada ahí. Entonces somos el único binomio de oposición, porque hay otros que, si analizas el entorno, están contaminados por figuras prominentes del correísmo, aunque ahora quieren sacar el cuerpo y lavarse las manos, y no les vamos a dejar que se laven la carita así de fácil antes de que respondan. Primero tienen que responder por lo que hicieron. Y otros que desgraciadamente por la descalificación y la calumnia se han orientado a favorecer las tesis del correísmo. Y por eso nosotros somos, primero, el único binomio de oposición. Segundo, somos el único binomio de unidad, porque alrededor de Guillermo Lasso se ha producido una convergencia de varios sectores y actores políticos. Tercero, porque somos el único binomio que interpreta el clamor de las calles. Cuarto, porque somos el único binomio que recoge lo que las redes sociales están clamando. Quinto, porque somos el único binomio que le ha hecho un planteamiento serio de cómo recuperar la economía en el Ecuador sin dejar por fuera la necesaria investigación y fiscalización para que no exista impunidad en el país. Y de todo esto, que podrían ser unos pilares preliminares de nuestra presentación, de todo esto se han dado cuenta los ecuatorianos y están convencidos de que esa, que es una fórmula además ganadora, porque los ecuatorianos también han madurado políticamente, dicen, ellos van a ganar, ellos tienen opción de ganar, vamos a votar por Lasso y Páez porque ellos sí pueden ganar. Y claro, saben que el triunfo de Lasso y Páez es el triunfo de la sociedad ecuatoriana sobre la aventura fascista de Correa. Ahora un detalle, cuando Guillermo Lasso toma la decisión con sus asesores, su equipo de gente, y le propone a Andrés Páez que le acompañe como binomio, le propone a Andrés Páez tal vez por el criterio o la parte ideológica del candidato ahora, Andrés Páez, por su imagen, por su historia, por su experiencia política o por su criterio combativo frente a los actos de corrupción, sus denuncias. ¿Por qué le toma Andrés Páez, Lasso a Páez? Me da la impresión de que hay una convergencia de factores, ¿no? Y claro, yo he sido un socialdemócrata siempre y seguiré siendo. He tenido una trayectoria parlamentaria que me ha dado una experiencia política considerable.
he tenido una presencia de lucha en las calles que ha sido fundamental, porque yo creo que las historias de los pueblos se construyen en las calles, no detrás de los curules. Y esto no me hicieron caso, Roberto, a mis colegas, cuando yo les decía, vamos a las calles. Resulta que yo finalmente tuve la razón, porque conmigo salieron miles de personas y pudimos estar en las calles. Y quienes vivimos en Quito hemos sido testigos de esos movimientos. Los ecuatorianos, hermanos ecuatorianos de otras provincias han visto a través de los medios de comunicación, pero quienes vivimos en Quito sabemos las grandes cantidades de gente que han estado en estas concentraciones. Entonces, eso fue fundamental, porque además Lasso le da peso político a un fenómeno social que hace un poquito más de un año lo pensábamos casi imposible en el Ecuador, por el miedo inoculado en la sociedad por este proyecto fascista de Correa, por la concentración de poder, por la violencia ejercida por Correa a través del control de la justicia y de otros medios, por la represión brutal. La gente salió a las calles. Entonces Lasso le da un peso político a eso y dice, miren, esos patriotas merecen estar representados. Yo insisto, para que nadie se enoje, no es que yo represento a toda la gente que estuvo en las calles, hay gente que tiene otras posturas, muy respetables por supuesto, pero sí creo que eso prevaleció en la decisión de Guillermo Lasso. Esa posición combativa de Andrés Páez contra los actos de corrupción será tal vez la más indicada para que el día de mañana, de ser favorecidos con el voto popular, el próximo vicepresidente de la República, si es que fuese Andrés Páez, con experiencia legislativa, con experiencia en las calles, con experiencia de esta lucha social, de esta lucha popular, ¿será tal vez el mejor perfil para un vicepresidente? Yo creo que siempre habrá necesidad en el momento histórico que está viviendo el Ecuador de ponerle especial énfasis a la tarea de fiscalización. Ese es un interés que tiene Guillermo Lasso, ese es un clamor de la gente, es un clamor de las redes sociales, y nosotros tenemos que asumir con mucho énfasis y con mucho compromiso esa tarea. Pero a la par vamos a tener un presidente que va a realizar la tarea de recuperar la economía del país, de dar empleo, de recuperar la seguridad jurídica, de reinsertarnos en el mundo civilizado, de tener mejores condiciones de vida, de provocarle bienestar a la gente. Entonces, yo creo que es un equipo, además rodeados de gente del más alto nivel y de profesionales de una formación muy exigente, que creo que estamos en la posibilidad y que vamos a darle al Ecuador una salida, porque, claro, los ecuatorianos están angustiados, pero yo les digo a los ecuatorianos, esta crisis tiene una salida, y esa salida comienza por liquidar este proyecto fascista chavista del correísmo y darle un golpe de timón, un giro radical a la conducción del Estado. Yendo un poco a los temas más puntuales en el caso de Ecuador, hemos visto de manera general el aspecto político, la parte de propuesta del binomio de Lasso con Páez, el por qué lanzarse a la candidatura a la vicepresidencia. Es prioritario cumplir con los compromisos económicos que tiene el Estado ecuatoriano con el Seguro Social. ¿Es momento, es hora? Es momento de las reivindicaciones sociales. Hay que devolverle el 40% del aporte del Estado al Seguro Social. Hay que devolverle la personería jurídica a la Unión Nacional de Educadores. Conste que la UNE tiene compromiso con otra candidatura, pero nosotros estamos a favor de esa tesis. Hay que devolverle el fondo de cesantía a los maestros, devolverle el dinero al ISFA a los militares, el dinero al ISPOL a los policías. Hay que devolver los fondos previsionales a los servidores públicos. Pero hay otras tareas muy importantes y urgentes, Roberto. Hay que permitir que los estudiantes universitarios elijan la carrera que les dé la gana, que estudien donde les venga en gana, que la amargura de un funcionario de tercera no esté por sobre el interés de casi 1 millón de jóvenes que no han podido estudiar por la amargura de un sujeto, ¿no? Entonces, y además otra cosa, Roberto, primera semana, hay que acabar con esa tabla de drogas. O sea, eso es impresentable. Eso ha sido un elemento destructivo de las familias más pobres. Ha traído tragedia a las familias. Hay que acabar con esa tabla de drogas. ¿Y sabes qué? También hay que proteger a nuestros profesionales. Yo creo que son bienvenidos profesionales de todas las nacionalidades que vengan. Aquí nosotros somos hospitalarios. Pero no me parece justo que por emplear a una persona de otra nacionalidad se le quite su trabajo a un ecuatoriano. Claro. O sea, yo creo que hay que primero proteger a nuestra gente, claro, sin perjuicio de que esas otras personas vengan, instalen negocios,
consultorios, oficinas, hagan su actividad, les vamos a dar garantía siempre, pero no en menoscabo de nuestra gente. Es decir, no puedo justificar que le quiten el trabajo a un médico ecuatoriano para reemplazarle por un médico de otra nacionalidad, solamente porque hay que darle trabajo a ese otro médico porque es de tal nacionalidad. No me parece justo y no vamos a permitir esas cosas, y hay que devolverle sus cargos a nuestros médicos ecuatorianos, por ejemplo. Es decir, es un momento de reivindicaciones sociales y tenemos que sanear la administración de justicia. Eso es impresentable. Ahí están en las redes sociales lo que es el reflejo de lo que es la justicia correísta. Las redes sociales, una jueza verdaderamente poseída y otro fulanito de juez que no ha cumplido con sus obligaciones, embriagado, insultando a los policías. Ese es el reflejo no solo de la justicia correísta, es el reflejo auténtico que desnuda al correísmo por dentro. Realmente una posición muy preocupante y vergonzosa para los ecuatorianos. No para los medios, ni los políticos, ni para el gobierno, para el ecuatoriano en general. Hace un momento se mencionaba el detalle de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Las Fuerzas Armadas han mantenido una posición madura, sesuda, medida frente a las decisiones del gobierno, frente a las Fuerzas Armadas, de lado y lado. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen un rol muy importante en la sociedad ecuatoriana, y creo que lo que hay que buscar es profundizar la profesionalización. Pero a mí me parece que lo más importante es entender que las Fuerzas Armadas son del Estado, no son del gobierno. Y aquí la intención de Patiño ha sido tener no Fuerzas Armadas, sino Fuerzas Armadas chavistas. Eso ha sido la intención de Patiño. Que ha habido resistencia de algunos mandos a eso ha sido importante, porque han impedido que los militares terminen gritando patria o muerte, vive el socialismo y otras tonterías que cantan en el ejército venezolano. Lo que nosotros hemos impedido es eso. Y también algunos mandos, otros mandos desgraciadamente han actuado con mucho sometimiento al poder político, no han levantado la voz ante innumerables abusos del correísmo contra las Fuerzas Armadas, y nosotros tenemos que buscar una reconciliación respetando lo fundamental. Esas Fuerzas Armadas tienen una autonomía porque se deben al país, no se deben al gobierno, y con nosotros tendrán una relación absolutamente equilibrada y respetuosa. Nosotros jamás querremos que las Fuerzas Armadas simpaticen con Lazo y Páez. Nosotros queremos las Fuerzas Armadas al servicio del Ecuador. Esto no es política. Las Fuerzas Armadas no tienen nada que hacer en política. Las Fuerzas Armadas tienen que cumplir con su misión institucional y vamos a respetar esa misión. ¿Qué es lo que se piensa de manera general, no? Ahora, por otra parte, mucho se ha comentado, básicamente en redes sociales, sobre la no presencia de Andrés Páez en una entrevista en un canal colega de hace pocos días. ¿Quién no fue invitado? ¿Fue a última hora? ¿Qué pasó en esa...? Un problema. Se ha comentado en redes sociales, básicamente. Un problema de agenda nada más. Que además bien podría haberlo resuelto el canal reprogramando la grabación. Yo comprendo que los canales también tienen mucho trabajo, los estudios están ocupados, en fin, pero yo puedo volver a ser citado en cualquier momento y no pasa nada. Puede haber una nueva oportunidad, ¿no? Está bien. No pasa nada, y lo haremos, y diré a los medios de comunicación que sean necesarios, pero no por eso hay que utilizar el instrumento de la bajeza y de la calumnia. Yo creo que hay que también mejorar la forma de relacionarnos políticamente. Yo tengo el mejor de los conceptos de Mauricio Pozo. Creo que es un caballero, creo que es un profesional de las mejores calificaciones, le tengo mucha consideración. No voy a responder lo que él ha dicho respecto de mí, ni lo que él ha dicho modifica lo que yo pienso de él. Sigo pensando que es una persona correcta y un hombre de quilates. Solamente pienso en voz alta y digo, ¿por qué caer en la calumnia? Esa es la política que hay que reformular, porque hay que reconciliar al país y hay que darle una mejor calidad, ¿no?, a la política, ¿no? Ahora el binomio Lazo Páez, ¿qué tiene como propuestas para el emprendimiento? Bueno, porque muchos discursos se pueden dar. Bueno, ¿qué propuestas tienen para generar emprendimiento en el ecuatoriano, en la juventud ecuatoriana? La mejor forma de darle a la juventud posibilidades de emprendimiento es darle acceso a las autopistas electrónicas. Nosotros creemos que los ecuatorianos tienen que insertarse en la sociedad del conocimiento desde la conectividad. Y nosotros tenemos ya un plan preparado para el proceso electoral, en donde vamos a demostrar nuestro compromiso con el emprendimiento. Porque nosotros creemos, por ejemplo, que los jóvenes
deben tener un acceso ilimitado, los estudiantes universitarios, a la banda ancha. En general las familias ecuatorianas deben tener un acceso a la banda ancha, porque ahí está ahora gran parte del conocimiento. También tiene sus cosas negativas, como todo en el mundo. Pero aparte de eso, nosotros creemos en el círculo virtuoso del salario. Creemos que hay que meterle salarios a la economía, generando empleo, porque cuando una persona tiene dinero en sus manos, va y compra en los mercados hortalizas, leche, arroz, azúcar, atún, avena, carne. Y la gente, mientras más gente hay comprando, hay más gente vendiendo. Y para vender más se necesita producir más. Y para producir más se necesita más empleados. Y con esos empleados se les necesita dar sueldos. Es decir, cuando los salarios ingresan a la economía, se dinamiza la economía. Y eso permite que suba el consumo, suba la producción. Entonces, nosotros creemos en la generación de empleo como un elemento fundamental para la dinamización de la economía, a la par de que hay que eliminar impuestos abominables, Roberto. Impuesto a la salida de capitales. El impuesto, el más estúpido que ha creado el correísmo, en el mundo seguramente, pero es obra del correísmo. Anticipo al impuesto a la renta. ¿Quién entiende esa barbaridad? Si la renta es lo que se gana, pues ahí sobre esa base se pone un impuesto. Aquí te obligan a anticipar impuestos antes de haber ganado dinero. Oye, Roberto, los impuestos a la clase media. Impuesto por la compra-venta de un vehículo usado. ¿Quién compra un vehículo usado? La clase media, pues. ¿Cómo puede haber un impuesto a la clase media? Otro impuesto a la clase media. Impuesto sobre la transferencia de inmuebles de segunda mano. ¿Quién compra un departamentito de segunda mano? La clase media, pues. Entonces hay que quitar los impuestos a la clase media. Hay que quitar un impuesto a los pobres, que es el impuesto a las cocinas de gas. 100% de tributos a la cocina de gas. Hay que quitar ese impuesto que es a los pobres, pero hay que mantener el subsidio al gas. Porque si no se lo mantiene, eso es meterle otro impuesto a los pobres. Entonces, hay que eliminar eso, hay que eliminar barreras arancelarias, las salvaguardas, que son un verdadero disparate. Obviamente habrán algunos rubros, ítems, que habrá que darles un tratamiento diferenciado en función de la producción nacional. Hay que reformular algunas normas que se han creado como parte del basurero jurídico que durante 10 años ha producido el correísmo. Y también hay que ser atractivos, mandar un mensaje de confianza al mundo para tener inversión extranjera. La inversión aquí tiene que venir, pero ¿cómo le traes a un inversionista que paga 25% el impuesto a la renta, 15% de utilidades, impuestos municipales, patente municipal, no viene, y al momento de salir le cobran el 5% por llevarse la plata que ha ganado? Pero es que, mira, o sea, es la incompetencia, la ineptitud con la que se ha manejado el Estado en estos 10 años de correísmo es clamorosa. Nosotros vamos a poner al descubierto la ineptitud manifiesta del correísmo para manejar el Estado, el derroche desbordado de nuestros recursos. Un tema ya a meses, a poco tiempo de las elecciones. ¿Ustedes están seguros de pasar a la segunda vuelta? Porque esta ha sido la expresión del candidato Guillermo Lasso y del candidato Andrés Páez. ¿Con quién quisieran pasar a la segunda vuelta? Con el que el pueblo decida, a nosotros nos da igual. Les da lo mismo. Nos da igual porque vamos a vencer. Pues, cualquiera que llegue, nosotros vamos a vencer. Porque la gente no es tonta. Porque la gente dice, a ver, esos sí son opositores, pues. Esos sí han estado en las calles, luchando por nosotros. Esos sí han logrado unidad. Con la seguridad que tienes, Andrés, de vencer, ¿qué harían con la ley de comunicación en el momento que ustedes salgan de la asamblea, en caso de llegar, y ser el binomio triunfador? A ver, la ley de comunicación hay que separarla en 3 partes. La parte que tiene que ver con los artistas, tiene que ir, o sea, con lo que es la presencia en medios de comunicación de todos los artistas, eso tiene que ser trasladado a una ley especial y con un afinamiento que es necesario, porque una cosa es una radio en Quito y otra cosa es una radio en Calceta. O sea, hay que ser objetivos en eso y hay que afinar ese tema. La otra parte, que son derechos laborales de comunicadores, gente ligada a los medios de comunicación, eso tiene que ser un capítulo del Código del Trabajo, también con algunos afinamientos, porque las condiciones de trabajo en una gran ciudad como Guayaquil son distintas a las condiciones de trabajo en un medio de comunicación en Macará. Totalmente. ¿Verdad? Ya. Así es. Y la parte dogmática de la ley de comunicación, hay que tirarle al tacho de la basura y además echar fósforo y gasolina para que se queme eso definitivamente, porque esa es la ley Mordaza. Hay que recuperar la libertad de expresión en el país. Y sumarle a este comentario que nos haces,
el tercer concurso de frecuencias que estamos en estos días, en estos meses, no existen resultados, estamos a puerta de elecciones, inicia un proceso electoral y no existe un detalle claro del concurso de frecuencias. Eso debería el presidente de la República ordenar que se suspenda. Debería suspenderse. Porque eso. tenemos entendido que la mayoría de candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, han sugerido públicamente que eso debería suspenderse eso. Este no es el momento para hacer concurso de frecuencias, porque resulta que podrían estar favoreciendo a ciertas personas para que les ayuden en la campaña electoral al oficialismo. Entonces, no me parece prudente, conveniente, ni tampoco ético sostener ese concurso en estas circunstancias. Guillermo Lasso ha mencionado también en estos días de que estaría interesado en levantar, en fortalecer la propuesta de generar 1 millón de puestos de trabajo en el lapso de sus 4 años de gobierno. ¿Cómo tiene más o menos? ¿No es eso una propuesta tal vez demagógica? No. ¿O es una propuesta totalmente alcanzable? A la par que crece la economía, tiene que crecer el empleo. Si nosotros logramos, por ejemplo, un crecimiento de la economía del 2%, por lo menos un 1% tiene que crecer el empleo. ¿Cómo se va a hacer esto? Metiéndole dinero al campo, por ejemplo, capitalizando el Banco Nacional de Fomento, generando crédito de largo plazo y de intereses bajos. Hay que dinamizar el trabajo en el campo porque ahí es donde la tasa de desempleo es más alta, 74,6% de desempleo en el sector rural. Es una cifra dramática para el país. Pero además tienes darle al sector productivo factores que le permitan ser mucho más eficiente. Tienes que darles tarifas diferenciadas. Tenemos 6.000 millones invertidos en hidroeléctricas. Yo le pregunto a los ecuatorianos que nos miran, ¿les bajaron las tarifas de luz o les han subido? Roberto, han subido las tarifas de luz. O sea, inauguran con pompa, con reinas, con modelos, con almuerzo y con trago las hidroeléctricas, y resulta que uno va a pagar y ve que le han subido la luz. Entonces, hay que darles tarifas preferenciales a los empresarios, pero hay que eliminarles estos impuestos absurdos que he mencionado, hay que eliminar barreras arancelarias, hay que darles posibilidades de negocio, pero hay una palabra mágica: hay que dejar que los empresarios trabajen en paz. No hay que estarles jorobando todo el tiempo, pero por todo. Fortalecer la empresa y el emprendimiento. Pero claro. Un detalle final, estamos a un par de minutos de acabar esta muy interesante entrevista, mi estimado Andrés. ¿Qué comentario le merece a Andrés Páez todo este detalle de Petroecuador, del periódico El Diario La Estrella de Panamá, todo esto que se está generando en las últimas semanas? Vamos nosotros a hacer una fiscalización por áreas, ¿no? Vamos a fiscalizar el tema petróleos, todo, tema energético, todo, seguridad social, todo, las consultorías. Roberto, las consultorías. Aquí en el Ecuador, en el correísmo, se han firmado consultorías para ver si el sol sale de mañana o de noche. Y cuando dicen que sale de mañana, entonces hacen una consultoría para ratificar si esos resultados son reales. Y después hacen otra consultoría para ver cuánto brilla el sol de mañana y a qué hora se oculta. Y después otra consultoría para preguntarse por qué se oculta el sol a las 6 de la tarde y no a las 7 de la noche. Y así sucesivamente. Yo ya tengo la información. Les vamos a caer a todos esos contratos de consultoría que son una alcahuetería para la ratería, para el robo. Y en esa fiscalización obviamente tiene que entrar el tema del petróleo. Porque el mismo Glass pues nos da cuenta del asunto. Pareja, o sea, Capaya, administra casi 4.000 millones de dólares y dice que se ha llevado un hito. O sea, nos creen pendejos. O sea, creen que los ecuatorianos somos tontos. ¿Tú crees que los que nos están mirando son tontos? Administra casi 4.000 millones y resulta que se ha robado 1 millón, dice el ingeniero Glass y el doctor Mera. ¿1 millón? No, pues. O sea, nosotros íbamos a hacer una investigación. No habrá impunidad para nadie. Habrá investigación para Correa y hasta el último de los cómplices del correísmo, desde el primer acto de gobierno hasta el último, incluyendo la Asamblea Constituyente de Montecristi. Y también vamos a proponer por consulta popular, esa es una tesis mía, que se reabran los casos que han sido archivados para fraguar la impunidad de algunos altos funcionarios del correísmo. Y entonces desmontamos la justicia a la par, investigamos, nombramos una función judicial independiente a través de la ley del año 2005 que nos permitió tener la única función judicial independiente que fue puesta como un modelo por las Naciones Unidas con pequeños apliques, y
nosotros iremos a una fiscalización profunda para sentar un precedente y que esta década perdida, esta tragedia que ha vivido el Ecuador en manos de Correa, no se repita. Esta fiscalización se entendería entonces después de las elecciones, y en la campaña ustedes iniciarían también con estos procesos. Bueno, nosotros durante la campaña estamos trabajando ya en temas de investigación, pero además les vamos a obligar a rendir cuentas. Por ejemplo, es un contrasentido, pues Correa nos dice todos los días: yo he hecho del Ecuador un paraíso, dice él, y ahora se quiere ir. ¿Qué ganas? ¿Por qué se quiere ir? Nosotros le vamos a exigir a Correa que se quede a disfrutar del paraíso que él dice haber hecho, y de pasito que rinda cuentas de todo lo que ha hecho. Entonces, que ni piense Correa que se va a ir, él se va a quedar. Y si se va, lo iremos a buscar, porque tiene que rendir cuentas. No es que tiene que volver al paraíso que él dice que deja. Tiene que volver a rendir cuentas. De ganas se va a Correa. ¿Por qué está tan apurado? Lo único importante es siempre reconocer la frontalidad de Andrés Páez, la frontalidad en sus comentarios, en sus conceptos y en las ejecutorias que se vienen realizando. Mi querido Andrés, queremos agradecerte por tu presencia. Se crea todos los canales a nivel nacional que son parte de este gremio. Siempre satisfechos con todos los invitados, porque vienen varias tendencias políticas, actores sociales, deportistas, etcétera, con el objetivo de que el Ecuador se informe, con el objetivo de que el Ecuador conozca qué es lo que sucede. Andrés, muchísimas gracias por tu presencia y estaremos con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Muy gentiles. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.